Muy buenos días, aquí estamos el pelado de las acciones haciendo el tercer módulo de este curso de análisis técnico. Lo vengo prometiendo hace mucho tiempo y bueno, me tuve que hacer el ánimo dado que era una saga que faltaba por completar. Ya está el módulo 1, el módulo 2, si quieren buscarlo en YouTube, para que partan desde el principio y bueno, y este sería el módulo 3. No sé si va a haber un módulo 4, todo depende de qué tan largo me salga este módulo. Bueno, para partir vamos a hablar de las velas japonesas, vamos a hablar de los objetivos, la construcción de gráficos de velas japonesas, reconocer los patrones de continuación y reversa. Bueno, las velas japonesas, los gráficos de velas ocupan los mismos datos que los gráficos de barras, se ocupa la apertura, el cierre, el mínimo y el máximo. Los gráficos de velas muestran de forma más didáctica el movimiento en las acciones. El cuerpo de las velas puede ser de diferentes colores, generalmente se ocupa el rojo para una vela bajista y uno de color verde para una vela alcista. Las velas se grafican de la siguiente manera. Tenemos un máximo, un mínimo y un cuerpo. Y este cuerpo está determinado por el precio de cierre y el precio de apertura. Cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura, esta vela es de color verde. Por otro lado, si el precio de apertura, es decir, el precio de cierre es menor al de apertura, este color del cuerpo y la vela, de hecho, esas sombras son de color rojo. Bueno, como uno los quiera poner, pero personalmente la ocupo como verde y roja. Ojo, aquí hay algo súper importante, ¿no? Una vela puede ser de color verde e incluso cerrando por debajo del cierre del día anterior. Así que ojo con eso, que no porque hay una vela verde significa que el precio de ese día fue superior al del día anterior. Eso solamente indica que el color verde dice que el precio de cierre es superior al precio de apertura de ese día en particular. Bueno, las velas japonesas, la esencia del movimiento de los precios se ve reflejado en los cuerpos de la vela, ¿no es cierto? Las velas pueden ser graficadas en cuanto a periodos de tiempo de igual manera que los gráficos de barra. Se pueden graficar velas de 5 minutos, de 2 minutos, de 20 minutos, 1 hora o diarias, semanales, mensuales. Las velas pueden ser graficadas en cuanto a periodo de tiempo de igual manera, anuales, mensuales, semanales, diarios, etc. Y este es un gráfico de velas como los conocemos y es más o menos lo que yo les estaba mostrando. Aquí lo más probable es que en su minuto cuando lo grafiqué tenía graficado sobre ello unas SARS, las parabólicas. No sé si ya en los módulos anteriores la expliqué, pero en el fondo hay gente que lo ocupa como trailing stops. Las velas japonesas, los patrones, ahora vamos a hablar de los temas de patrones de reversa. En el último tiempo yo estaba hablando de estos patrones de reversa. Y de hecho, sin ir más lejos, hace poco lo vimos en el patrón, si no estoy mal, en el S&P y en el IPSA también se dio un patrón de reversa y después de ese patrón partieron levantando los índices. Vamos a partir hablando del hombro ahorcado y el martillo, que son generalmente esos patrones donde uno ve una reversa bastante potente. Estos patrones pueden ser reconocidos por 3 criterios. El cuerpo se encuentra en la parte superior de la vela. Todo depende, la diferencia del martillo y el ahorcado es en qué parte del gráfico no lo ve, pero el patrón es el mismo. El color no es importante, tiene una sombra inferior intensa, se debería ser al menos el doble del cuerpo, no debería tener, pero podría tener una sombra superior muy pequeña, y ese por ejemplo, ese patrón lo vimos en Falabella, si no estoy mal, hace un par de días analizamos el tema de Falabella y no era perfecto ese martillo, sino que tenía una pequeña vela por arriba. Hay gente que igual lo asume como un martillo y en este caso sí se dio ese patrón de reversa. El hombro ahorcado se da en tendencia alcista y el martillo en tendencia bajista. ¿Por qué se da esto? Porque es lo que les comentaba, depende en qué parte del gráfico se produzca. El martillo es válido incluso después de una caída corta en los precios. El hombro ahorcado solo es válido si se da después de un extenso rally. El hombro ahorcado se da ahí arriba y el martillo se da abajo. El martillo no necesita una confirmación, en cambio el hombro ahorcado sí. El martillo dice que no necesita confirmación. Generalmente yo igual trato de que haya algún tipo de confirmación el día siguiente, si efectivamente está medio potente uno de estos. Pero
Pero bueno, si uno no espera confirmación, uno debería tener el stop bastante más acotado. El martillo, este patrón. Este es el patrón que a mí que yo le he dicho que es interesante. Y este mismo patrón, este patrón lo vimos en el S&P y lo vimos en el IPSA hace varios días y fue el patrón que tuvimos, que tuvo una reversa importante. De hecho el S&P, no sé, ha subido como un 10% y el IPSA también. Cerramos acá, vamos con el hombre colgado, digamos, o el ahorcado. Es lo mismo, pero al revés. Y aquí, como decía anteriormente, sí necesita una confirmación. Entonces, el martillo no necesita y el hombre colgado sí necesita. Si se fijan acá, confirmación acá, bueno, y uno se da corto o cierra la posición. En los patrones de reversa están los patrones envolventes. También lo he comentado en algunos, ¿cómo se llama? En algunos videos que hemos estado analizando. Estos patrones pueden ser reconocidos por 3 criterios. El mercado tiene que estar en tendencia, una tendencia alcista para un envolvente bajista, que es el fondo, el patrón de reversa, y una tendencia bajista para un envolvente alcista, que es el patrón de reversa por el otro lado. Este patrón está conformado por 2 velas. El cuerpo de la segunda vela debe envolver el cuerpo. Ojo, el cuerpo de la primera. No es necesario que envuelva las sombras. El cuerpo, no las sombras completas, no la figura completa. Y el segundo cuerpo tiene que ser del color opuesto al primero. Estas son las famosas envolventes. Esta es una envolvente bajista. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense. Es lo mismo que estábamos comentando. Lo que he estado comentando en algunos patrones. Aquí nosotros tenemos una, fíjense que es, esta aquí como es verde o blanco en este caso, teníamos la apertura acá, el cierre acá, se forma este cuerpo y la siguiente abre arriba o en el mismo nivel que el cierre del día anterior, pero cierra abajo de la apertura del cierre anterior. Envuelve completo el cuerpo del anterior y eso se ve como un patrón de reversa. Mismo tema, pero al contrario, hay una vela que envuelve el cuerpo, no la vela completa, sino que el cuerpo del patrón o de la vela envuelve completo al cuerpo de la vela del día anterior. El Dark Cloud Cover o cubierta de nube oscura. Este patrón puede ser reconocido porque el mercado tiene que estar en tendencia alcista o bajista, en misma tónica que la envolvente. El patrón está conformado por 2 velas. El primer cuerpo es una vela verde de tamaño considerable. La segunda vela abre sobre el máximo del día anterior, pero termina el día penetrando el cuerpo del día anterior. Mientras mayor es la penetración, mayor es la señal. Fíjense, les voy a mostrar ahora es mucho más didáctico mostrar el dibujo, pero igual tengo que explicar en qué consiste. Mientras mayor sea la penetración, mayor es la señal y el segundo cuerpo tiene que ser del color opuesto que el del primero. Es muy parecida a la de envolvente, pero no es tan potente. ¿Por qué? Porque no envuelve completamente a la vela anterior, sino que tiene una penetración. Generalmente esa penetración tiene que ser más del 50%. Fíjense en este caso. En el caso anterior, cuando nosotros teníamos el tema de la envolvente, ¿qué es lo que pasaba? Que el cuerpo completo, cubría completamente la anterior, por lo tanto hubiese sido una vela que hubiese sido de este estilo, ¿ya? Una envolvente hubiese sido de este estilo. ¿Por qué? Porque el cuerpo actual se comió completo al anterior y obviamente con un color opuesto a la tendencia. En este caso, cuando yo la grafico es de color rojo y eso hubiese sido una verde, por lo tanto hubiese sido una color envolvente completa. Pero como les digo, en este caso no es tan potente, porque lo que sí es que abre arriba y se pierde todo o gran parte de la subida del día anterior. Por lo tanto, por eso es que uno habla de un patrón de reversa, que se pierde mucha fuerza en el movimiento alcista que presente. Y lo mismo con ¿cómo se llama? El opuesto. Pero ese sí a ver, vamos a ir, pero tienen distintos nombres, así como el Hanging Man y ¿cómo se llama? El colgado y el martillo, o el hammer que le dicen.
también tienen distintos nombres. Y el nombre opuesto, no voy a explicar, digamos, cómo se construye porque es lo opuesto al anterior, y se llama piercing pattern, línea penetrante, y lo que hace es lo mismo. Abre más abajo que el, ¿cómo se llama? Que el mínimo del día anterior, y penetra más de la mitad del cuerpo del día anterior. Mismo patrón anterior, pero este sería un patrón de reversa de un movimiento alcista. La famosa estrella, estas se dan, hay veces que yo las he visto y son repotentes. ¿Por qué? Porque ahí uno nota la habilidad como un movimiento ya culminante, y se producen estas velas y uno dice, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó ¿cómo se llama? El patrón. Una estrella es un cuerpo pequeño de verde o rojo, que hace un gap respecto al cuerpo de la vela precedente. El cuerpo de la estrella puede sobrelaparse con la sombra de la vela anterior, pero no con el cuerpo de la vela anterior. Se puede traslapar con la sombra, pero no con el cuerpo. Cuando la estrella es un doji, se llama una estrella doji. La estrella doji es una advertencia que la tendencia actual podría estar terminando. Si no estoy mal, uno podría ver estos patrones, yo lo he visto harto en los commodities, pero también se dan en acciones. Eso, cuando de repente hay entregas de resultados monstruosos, se genera una vela ya como que van con una tendencia, entregan resultados, se dispara, queda la vela ahí, y después el día siguiente parte con un gap, y uno dice, ya, esta cuestión al parecer llegó hasta aquí. El Morningstar, que es un patrón que puede ser reconocido, ojo, sí, siempre siguen siendo como estrella. El Morningstar, este patrón puede ser la vela 1, una vela roja extensa. Esto indica que los osos están en el control, la gente que está apostando al movimiento bajista. Una vela 2, el cuerpo pequeño que no se toca con el cuerpo anterior. Acuérdense que hablamos que no se tocaba con el cuerpo, se podía tocar con la sombra, pero ¿cómo se llama? No con el cuerpo. Esta vela puede ser roja o verde. Y la vela 3, esto es súper importante, es decir, en el 2, ojo, puede ser roja y verde, o verde, atento con eso. Y la vela 3 es una vela de conclusión, es una vela verde, en este caso, acuérdense que venimos de abajo, por eso se le llama Morningstar. Que se introduce profundo en el cuerpo de la primera vela. Cuando se produce este patrón, el soporte se confirma con el mínimo de las 3 velas. En los gráficos diarios, como la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura son pequeños, se puede dar un pequeño traslape entre la vela 2 y la vela 1. Y aquí no lo ve gráfico, por eso que de repente explico mucho, pero cuando uno ve las cosas visual es mucho más simple. Fíjense en esta vela que tuvimos, ¿cómo se llama? Aquí no hay un traslape, y por eso es que es lo importante. Aquí no hay un traslape ¿cómo se llama? No hay un traslape en los cuerpos. Fíjense que el cuerpo está aquí y el otro cuerpo está aquí. Hay un traslape entre el cuerpo y la sombra en este caso. Y fíjense que acá tampoco hay un traslape entre el cuerpo de ese día y el cuerpo anterior. Hay algunas que uno hace así, por ejemplo. Hay unas velas que la vela termina acá arriba, de hecho se producen gaps, ¿ya? Que se producen gaps, y esos son aún más bonitos. Ahí se nota efectivamente que ya es como el punto terminal, digamos, del movimiento anterior que se venía dando. Esta se llama Morningstar, ¿no es cierto? Y el Evening Star, el mismo patrón para el otro lado. Patrón puede ser reconocido, vela 1 verde extensa, no quiero entrar mucho más en detalle. Cuando se produce este patrón, la resistencia se confirma como el máximo de las 2 velas. En este caso es la resistencia. Acuérdense que, y aquí se hablaba de un, ¿cómo se llama? De un soporte. Si uno llega y dice, esto es un Morningstar, yo me voy a poner un soporte en este nivel, porque si efectivamente no se está conformando el patrón, me pongo un soporte ahí en ¿cómo se llama? Fíjense que aquí habla en este caso, ¿por dónde está? Aquí dice, cuando se produce este patrón, el soporte se confirma con el mínimo de las 3 velas. El mínimo de las 3 velas vendría siendo ese punto, y por el otro lado, cuando tenemos el Evening Star, que es al revés, el mismo patrón al revés, el máximo sería acá. Por lo tanto, si yo creo que si viene esta reversa, yo tendría que tener por lo menos un stop loss ahí arriba, si es que me fuese corto, pero es lo que hay.
Patrones de reversa, algunos factores que incrementan la posibilidad de estos patrones sean de reversa, no hay traslape entre ninguno de los cuerpos. Eso es lo que yo les decía, cuando no hay traslape ni siquiera en los cuerpos, es decir, el cuerpo con la sombra es mucho más potente. El cierre de la tercera vela penetra en forma considerable en la primera, si el volumen es bajo, no sé por qué estoy escrita. Si el volumen es bajo en la primera vela y aumenta en la tercera, esto puede mostrar una reducción de fortaleza de la tendencia anterior. La estrella fugaz, el martillo invertido, patrones pueden ser reconocidos por 3 criterios. El cuerpo se encuentra en la parte inferior de la vela, el color no es importante, tiene una sombra superior extensa que debe ser al menos el doble del cuerpo. Esto es muy parecido y decir a un martillo invertido. Es la misma figura que uno tiene, en vez del martillo, uno la tiene dada vuelta. Ese es como el patrón. Después lo vamos a ver en el gráfico. No debería tener o tener una sombra inferior muy pequeña. La estrella fugaz se da en tendencia alcista y el martillo invertido en las tendencias bajistas. Misma tónica, es un patrón al revés del martillo, pero se da en los distintos, ¿cómo se llama? Dependiendo de qué tendencia. Acá tenemos, ¿cómo se llama? Una estrella fugaz. Y acá tenemos un martillo invertido. Misma tónica, patrones de reversa en gráficos de vela. Y por eso a mí me gustan mucho los gráficos de vela, porque efectivamente uno visualmente se puede ver al tiro ciertos patrones y uno puede tomar decisiones en base a eso. Los osciladores son una herramienta para confirmar tendencia. Los osciladores se mueven entre rangos. De acuerdo con estos rangos se puede definir si un precio está relativamente alto o bajo. Estos indicadores muestran los cambios relativos más que cambios absolutos. Los indicadores también pueden estar afectos a tendencias, divergencias. Y eso también hay veces que lo he hecho, que de repente cuando les muestro el oscilador y hago tendencias dentro de los osciladores para ver si hay algún tipo de ruptura. En el mismo tema de las divergencias positivas y negativas también hago como ciertas tendencias que la grafico dentro de los osciladores. Los osciladores son usados de manera más eficaz en mercados laterales. Los osciladores deberían confirmar las tendencias dominantes cuando un activo o índice está haciendo nuevos máximos, pero los osciladores no están haciendo el mismo movimiento, se dice que hay una divergencia negativa, y al revés, cuando hay un activo o índice que está haciendo nuevos mínimos, pero los osciladores no están haciendo ese mismo movimiento, se dice que hay una divergencia positiva. Personalmente ocupo este concepto mucho, lo ocupo mucho y también se lo he mostrado en los distintos videos que he estado haciendo. Vamos a los osciladores, fíjense acá, bueno, aquí es un CFD sobre el oro, y en el fondo lo que les quiero mostrar, aquí tengo mi gráfico de vela, ¿no es cierto?, con niveles de soporte. Esto era en el oro, imagínense que esta cuestión yo la hice cuando el oro estaba en 2 lucas, estamos hablando hace 2 años. Y he hecho, si no estoy mal, en el segundo módulo, al final del segundo módulo yo les estaba comentando que había un commodity que estaba haciendo un patrón de una tasa con asa. Y les dije, es un commodity, no les voy a decir qué commodity es, y no se los dije porque estaba trabajando en Banchile y en Banchile no voy a hacer recomendaciones. Bueno, ese commodity era el oro. Y personalmente, yo ¿cómo se llama?, me monté en el oro en esta época. De hecho, me monté el año 2022, y esperando que a lo mejor se formara esa estructura. Y me monté en minera y las vendí el año pasado. Así es que este fue un tremendo trade, y netamente analizando patrones. Bueno, pero el tema de los patrones, en este caso hay osciladores que generalmente se grafican abajo del gráfico principal. En este caso tengo puesto la estocástica y el RSI, que son generalmente los que personalmente ocupo más seguido. El volumen es un clásico indicador de confirmación. Cuando hay movimientos bruscos, uno debería esperar que haya volumen. Si efectivamente hay un movimiento brusco de caída y no se confirma con volumen, no es tan válido, ¿ya? Obviamente hay gente que está ocupando hoy día en day trading el tema de los volúmenes, el VWAP, todos los volúmenes intradía, y lo están ocupando netamente o están haciendo sus trades netamente con temas de volúmenes, y ven dónde está la oferta y la demanda, y ahí hacen sus posiciones.
Así es que eso, el volumen es la cantidad de acciones o contratos que se transan en un periodo determinado de tiempo. Ojo que es la cantidad de acciones, no es plata. Ojo, cuando uno ve abajo el volumen, no es plata, sino que es cantidad de acciones. Cuando los precios están subiendo, el volumen debería subir, y eso lo confirma, ya lo que les comentaba, y cuando el volumen está bajando, es cuestionable esa subida. Al revés, cuando los precios están bajando y los volúmenes están subiendo, confirman efectivamente esa caída, y uno tiene que ser, ahí ya uno dice, ¿sabes qué? Si uno está largo y hay una caída y con volumen, compadre, mejor corto, ¿cómo se llama? Corto el trade y eso. Y cuando los precios están bajando y el volumen está bajando, también es cuestionable ya la fuerza de esta caída. ¿Qué más? Cuando el alza de los precios se detiene con volumen alto, es potencialmente un máximo. Y esto aquí es cuando uno dice ya es como el pic, es cuando hay un máximo, digamos, y un volumen de la hostia. Uno dice, ¿sabes qué? Esto puede ser un máximo. Y cuando al revés, la caída de los precios se detienen con volumen alto, es potencialmente un mínimo. Aquí es cuando ya todo lo... esto me acuerdo perfecto, bueno, me acuerdo perfecto este día, por ejemplo, en la crisis subprime, que hubo un día que ya todo el mundo ahí, ya, bueno, no me acuerdo, 2 años, bueno, 3 años de caída constante en el S&P, y hubo un día que como que ya todo el mundo tiró la toalla, weón, la weá con volumen de la... Puta, fue muy grande ese volumen y de hecho cayó y después rebotó, hizo un patrón de reversa y ahí no paró más. Me parece que incluso el número fue 666, bueno, en el S&P, o muy parecido. Así que esto también es importante cuando uno está viendo los temas de hasta dónde llegan las cuestiones. Y el MACD, que este también lo ocupa mucha gente, personalmente no lo ocupo mucho porque al final el MACD es un tema de media, un patrón que se hace en base a media. Hay gente que ocupa mucho las medias exponenciales, de 3, 9, o bien las medias simples. Estos son medias simples. Pero hay una parte que es exponencial, pero se hace con media. El MACD es una variación del cruce de media, ¿no es cierto? Cuando hay gente que dice, oye, cuando la X50 cruza la 200, o la de 3, la de 9 y millones de cosas, yo no los ocupo porque, por ejemplo, la 50 y 200 para mí es un chiste. Es decir, esa weá tiene un lag de la puta madre, es decir, es muy lento. Por lo tanto, a mí personalmente no me sirve. El MACD se calcula usando diferencia fíjense, el MACD se calcula usando la diferencia entre dos medias exponenciales. Generalmente se ocupa la media de 26 y 12. El valor positivo es cuando la media de 12 es mayor a la de 26. Hay un cruce de media. Y también se grafica una línea de señal, que esta línea se llama media exponencial MACD, que generalmente es de 9. Son puras media exponenciales, y una es la que gatilla, y la otra son, digamos, esta diferencia que lo van viendo en el mismo gráfico. El oscilador se grafica en la parte inferior del gráfico, que es lo mismo que hemos estado viendo en los otros osciladores. El histograma que se grafica es la diferencia entre el MACD y la línea de señal. Que acuérdense que la línea de señal era esta, que una media exponencial, bueno, generalmente la de 9. Y se grafica de esta manera. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí están las distintas EMA, es decir, ¿cómo se llama? Las medias exponenciales. En este caso, la gatilla ahora es la 9 y la otra son las de 12 y 26. ¿Cómo lo enseñan generalmente? ¿Cómo se llama? En todas, ¿cómo se llama? Cuando enseñan, es que cuando el MACD, weón, pasa a rojo hay que vender, cuando pasa a verde hay que comprar. Bueno, personalmente no lo ocupo así. Yo el MACD también lo ocupo muy parecido, lo ocupo más que nada también para temas de divergencias. También sirve para ver el tema de divergencias, pero así como es que ahora me dio venta, después me compra venta, no, yo personalmente no lo ocupo. Hay gente que lo puede estar ocupando, no sé si sirva mucho, pero sí encuentro que es mucho más potente con el tema de divergencia. El RSI, yo lo ocupo, que fue creado por Welles Wilder en 1978. El RSI mide la fortaleza de un activo en base al cambio de los precios históricos. El RSI compara los días alcistas con los bajistas, por eso es que se habla que es de momentum. Wilder basó su índice en un supuesto que los niveles de sobrecompra se producen generalmente
luego un número desproporcionado de días de alza, ¿ya? Y esto es cuando uno dice, oye, bueno, no quiero decir que es el casino, pero es como que sube, y hay 10 días de alza y uno dice, bueno, en algún minuto tiene que partir algún tipo de corrección. Esta cuestión, en algún minuto se acaban los compradores. Y esto más o menos como que dice, oye, ¿sabes qué? Se parten acabando los compradores y esta cuestión parte ¿cómo se llama? Cambiando de tendencia. Puede ser por arriba o por abajo. Y lo opuesto pasa con los niveles de sobreventa, cuando hay mucha venta y después deberíamos ver algún tipo de reversión. No los quiero latear con la fórmula. La fórmula está aquí, los que quieran verla, paran el video y la ven. Pero pasa esto. Digamos, aquí de hecho lo tengo con, ¿cómo se llama? Con esta opción Bear Bull, que a lo mejor cuando lo hice en su minuto está puesto así. Pero en el fondo lo que hice acá, que cuando está ya cercano, digamos, si se fijan, aquí está el sector de sobrecompra, aquí el sector de sobreventa, y bueno, no sé cuál es el algoritmo que tenía esta cosa para decir cuándo es bull y cuándo es bear, ¿ya? De hecho, fíjense que aquí dice que es bear y la hueá todavía sigue para arriba, así que tampoco es... Nada es infalible, todo tiene ¿cómo se llama? Todo tiene sus pros, tiene sus contras, hay veces que funciona, hay veces que no funciona, por lo tanto, eso a uno, para ver cuándo funciona, no funciona, principalmente experiencia, estar dándole, no hay como reglas, no hay como una sola regla de lo que ¿cómo se llama? De lo que es, cómo funciona. La estocástica, esta también yo lo ocupo. La estocástica mira el último precio como porcentaje del rango en un determinado periodo. Los analistas ocupan la estocástica para hacer trading. No se sabe quién fue el inventor, tampoco se sabe el origen del nombre de este oscilador. No se sabe porque estocásticas para mí es modelos estocásticos, probabilidades, y esta cosa no tiene nada que ver con probabilidades. Así es que no sé dónde sale ese nombre. Tampoco sabe el origen del nombre. Este oscilador está entre los más populares para obtener señales de momentum. Y este también, como les digo, lo ocupo principalmente para ver temas de momentum y ver también divergencia. Las estocásticas se calculan de la siguiente manera, misma tónica, no quiero latearlos con la fórmula, los que quieran, ¿cómo se llama? Paran el video, la revisan, la pueden anotar y hacer incluso el cálculo ustedes a ver si les da. Generalmente se ocupa un periodo de 14 días, los niveles sobre compra y sobre venta son 20 y 80. Misma tónica, se grafican abajo. Bueno, aquí con un estocástico 1413 yo ocupo otro. No sé, de repente lo pueden ver cuando veo los videos, ocupo otros parámetros. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha volatilidad. A mí me gustan, de hecho me gustan las estocásticas lentas, porque el movimiento es mucho más, está suavizado y no me da tantas señales falsas. También se grafica abajo. Fíjense que este no es un gráfico de vela, no es un gráfico de vela, no sé por qué no lo tenía en gráfico de vela, pero bueno, es lo que es. Ondas de Elliott. Y esto es lo que me pregunta mucha gente. Aquí yo voy a hacer un repaso así como súper rápido, no quiero entrar mucho en detalle, pero esta cuestión es un mundo y hay distintas posturas, hay gente que analiza, uno puede ver el mismo gráfico y gente hace distintas interpretaciones, pero generalmente como en el macro llegan más o menos al mismo resultado, ¿ya? Para que más o menos lo tengan claro. En los años 30, Elliott descubrió que el precio de las acciones sigue en cierto patrón compuesto de ondas. Y esto uno lo ve, bueno, y es como natural, ¿eh? Uno lo ve incluso cuando va al mar y ve la ola. Y uno, bueno, los surfistas supongo que deben ser secos en esta agua. Y los buenos parten viendo y dicen, ya, 1, 2, 3, 4 olas o no sé cuántas horas. Y después viene la grande, y hay un patrón de, ¿cómo se llama? De la onda. En este caso serían las olas para el surfista. Pero en los movimientos de las acciones también se da este patrón de ondas que en el fondo vienen siendo como ciertos ciclos. El patrón básico consiste en 5 ondas individuales, ondas 1, 3 y 5 se llaman impulsivas, que son como las potentes en el sentido de la tendencia global, después lo vamos a ver. Y las ondas 2 y 4 se llaman correctivas, ya que van en contra de las tendencias existentes. Y aquí es donde yo les estaba diciendo, bueno,
los gráficos que les muestro, las 5, las 2, las 4. Después de las 5 ondas impulsivas vienen 3 ondas correctivas, ¿ya? Fíjense eso. Y estas son las ondas que son catalogadas como A, B, C. Personalmente, hoy día creo que en el S&P estamos en esto, desarrollando una ABC. En el oro también estamos en esto, desarrollando una ABC. ¿Por qué? Porque creo que estamos en una onda correctiva, pero según yo, dentro de una onda más grande alcista. Y aquí es lo que es gráficamente lo que son las ondas de helio. ¿No es cierto? Se conforma de 5 ondas, fíjense en el movimiento, ¿no es cierto? De 5 ondas. Esta es la primera, ¡pum! La 1, después viene una corrección, la 2, después viene otra impulsiva, ¿no es cierto? Que es la 3, después viene la 4, la 5 y toda esta es la onda 1, ¿ya? Después la onda 2 ¿cómo se llama? Se hace con una corrección, una B y una C, que generalmente, no generalmente, pero cuando se produce esto, lo primero que uno tiende a pensar, o lo primero que uno grafica en un mercado cuando tiene esto, uno grafica que la distancia de la A se replica en la C. Por lo tanto, uno agarra esto y dice, la A midió tanto, la C va a medir lo mismo, ¿ya? A igual a la C. Eso es lo que uno tiende a pensar al tiro. Entonces, lo primero que hace uno, ¡pum!, que la A sea igual a la C. La C se puede extender mucho más, sí se puede, pero es como lo primero que uno llega y grafica ¿cómo se llama? En el gráfico, y generalmente las C son de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente las C son de 5 ondas. Y aquí es cuando uno parte dividiendo la onda en sí. Fíjense que la 1 está compuesta por 5, ¿no es cierto? La 2 está compuesta por una ABC, la 3, 5, después 3, 5, 3, después viene esta correctiva 5, 3, 5, ¿ya? Así es que esto es como la parte como el desde de la onda de Elliot, y con esto, o efectivamente ustedes pueden partir viendo, sí, aquí se produce este movimiento, esta fase, y uno lo puede ver en el gráfico. Ya cuando uno se pone a analizar más en detalle, de repente se complica la cosa, porque se parte formando de repente triángulos que son estructuras no tan limpias como un 5 para arriba, una ABC, 5 ABC, no es tan así. Por lo tanto, pero esto es como este es como es lo más básico y se da. Ahora vamos con el tema de la regla. Existen 3 reglas fundamentales. La onda 2 nunca cae más abajo que la base de la onda 1. Y esto es como obvio. ¿Por qué? Porque si efectivamente la 2 cae abajo, la 1, ya esa 1 no es el mínimo. Y acuérdense que la 1 parte del mínimo y tiene ese impulso. Por lo tanto, es como obvio eso. La onda 3 nunca es la más corta, pero tampoco tiene que ser la más extensa. Esto es generalmente casi siempre. O siempre. Entonces es una de las reglas. Y aquí dice, y la onda 4 nunca penetra en la onda 1. Sí y no. Esto es una ¿cómo se llama? Esto es como las 3 reglas fundamentales. Pero esta 4, es decir, esta regla sí se puede dar. Y se da en los triángulos, en las diagonales terminales. En las diagonales terminales sí se puede dar que la onda 4 penetra a la onda 1. Pero, insisto, son en diagonales terminales y no es como el normal. Esto es para lo normal, sí se da así. Por lo tanto, fíjense. Si alguien grafica esto y dice, Diego, ¿sabes qué? Esta es la onda 1. Me dice, Diego, ¿sabes qué? Esta es la onda 1 y la onda 2. ¿Por qué? Porque la onda 2 fue más abajo que el principio de la onda 1. Si alguien me dice, oye, Diego, no, esta es mi 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque la 3 fue, si bien no es la más larga, en este caso es la más corta. Y eso no se puede dar. Por lo tanto, está mal graficado. Esto no se puede hacer así, ¿ya?
eso, de hecho yo pondría una 1 acá, una 2 acá, y para mí esta sería como el desarrollo de la 3. 1, 2, 3, de 4, 5. A ver, ¿qué yo haría acá? Es decir, si yo graficaría esto, yo a lo mejor diría, esto es la 1, esto es la 2, pondría la 1, la 2 acá, y esto sería la 1, 2, la 2, la 3, después debería ir una 4 y una 5 de la onda 3. Entonces yo lo que hubiera dicho, estamos en el desarrollo de la onda 3. ¿Por qué? Porque la 3 no puede ser la más corta. Es más o menos para que se entienda. Esta que dice que la onda 4 no puede penetrar la 1, esto, insisto, se da algunas veces en las diagonales terminales. Así que atento que, de hecho a mí me costó entender esto, porque la otra vez estaba viendo algo y decía, no, esta cuestión no puede ser, porque yo, no. Y después partí leyendo el libro de Eliot, que lo debo tener por aquí, que en el fondo es este. Miren, aquí lo tengo todo aquí. Que es este, que es Elliott Wave Principle. Partí viendo y efectivamente en las terminales sí se podría dar. Así que si quieren aprender Eliot, yo creo que esta es como la Biblia de Eliot. Así como hay varios, en Candlestick. En Candles tenemos aquí a Steve Nixon, que es como también, es como la persona que cacha harto de ¿cómo se llama? De Candles. Aquí está este de punto y figura, ¿no es cierto? Que este es de Jeremy Places. Tengo lo que me piden acá. Así es que eso. Por lo tanto, 4 no penetra la 5. La norma en general. Nuevamente que sí se puede dar, ¿cierto? Y aquí en el fondo ya se parte complicando, ¿no es cierto? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, el ABC, y dentro de esta, uno puede partir subdividiendo las ondas y uno llega al final a esto. Y obviamente cuando uno grafica, y aquí es súper importante, cuando uno grafica gráficos semanales se puede ver algo más así. Pero ya cuando uno parte viendo, cuando parte disminuyendo el tema del tiempo, de los tiempos, ya no semanal, sino que diaria, ya se puede parecer algo así. Pero ya cuando uno parte haciendo, no sé, de 60 minutos, 30 minutos, se puede partir pareciendo algo más a la última. Ya, onda de Elliot, de extensiones, es una onda impulsiva. Aquí es cuando yo les digo que de repente la 3 uno llega y dice, no, pero la 3, la C igual a la A. No, pero es que todo va a depender de cómo se desarrolla esa C. De repente son impulsivas y ¿cómo se llama? Los movimientos son más grandes. Pero la impulsiva generalmente se dan en las 3 y en las 5. Ahí cuando uno dice, oye, sabes que la 3 se está extendiendo mucho, la 5 se está extendiendo mucho, y es porque hay, ¿cómo se llama? Hay extensiones. Una onda impulsiva normalmente, onda 3 o las 5 son extendidas. Una onda extendida es una onda impulsiva donde la subonda del gráfico inferior es igual o más extensa que las otras ondas impulsivas de la misma onda. Hay veces donde no se puede identificar la onda extendida. Cuando se da esta situación, lo único que importa es que hayan 9 ondas. Ondas 3 extendidas normalmente se dan en los mercados accionarios, y la onda 5 extendida normalmente se dan en mercados de materias primas. Mercados de materias primas, se extendía, se dio en la plata, se dio también en el oro, si no estoy mal. Se parten extendiendo las 5. Eso. Aquí es cuando uno parte viendo el tema de las extensiones. ¿Y por qué se habla de las extensiones? Porque en la misma onda se parten haciendo subondas, y por ejemplo aquí uno ve las extensiones en la primera onda, en la 1. Y uno ve que la 1 está compuesta por 5, después 1, 3, 4, 5. Si se fijan, la 3 no es si bien no es la más larga, no es la más corta. Y bueno, y al revés lo mismo. Si se fijan, tenemos una 1 extendida, 2, 3, 4, 5. Después cuando la 3 está extendida, la 3 está compuesta de 5, y subiendo, bajando. La quinta es extendida, subiendo, bajando, y aquí es cuando no se identifica nada. Generalmente lo que yo he visto es que efectivamente son en la 5 y en la 3 donde se extiende la onda. Esta, no, en la 1 personalmente no lo he visto mucho. Extensiones, si la onda 1 extendía,
Si la onda 1 se extendía, es de esperar que la onda 3 y 5 sean como el mismo largo, pero siempre la 5 más chica que la de 3, si es que extendía. Si la onda 3 se extendía, es de esperar que la onda 5 y la 1 sean como el mismo largo. Y si la onda 1 y 3 son casi iguales, hay que esperar que la onda 5 sea la extendida. Muy rara vez se dan dos extensiones juntas, pero si se da, son en la 3 y la 5. ¿Ya? El truncamiento, me parece que también lo he comentado, he dicho, no, aquí se puede truncar la estructura. Y el truncamiento en el fondo es que no se supera la onda anterior. En una onda impulsiva, en una onda impulsiva el truncamiento ocurre cuando la onda 5 no logra sobrepasar el final de la onda 3. ¿Ya? Fíjense que la 5 no alcanza a superar a la onda 3. Una onda 5 truncada es cuando la señal de debilidad, la cual es una señal de debilidad, normalmente es precedida por una onda 3 extremadamente fuerte. Cuando tenemos una 3 extremadamente fuerte, después tenemos la corrección en la 4, de repente uno dice, ¿sabéis qué? Esta cuestión puede truncarse y no llegar al mismo nivel. Hay muchas veces, aquí se producen los double tops y todas esas cuestiones, al final son niveles de resistencia a la gente que no ve ondas de Elliott, pero en ondas de Elliott, para explicarlo, se da esto, igual que esto, una se truncaba en la parte superior o en la parte inferior. Y aquí ya uno se parte poniendo más creativo, que son las famosas diagonales. Las diagonales son la única excepción a la regla número 3, que es la que les decía, donde la 4 sí puede, ¿cómo se llama? Introducirse en la 1. En estos casos, la onda 4 casi siempre penetra la 1. Existen dos tipos de diagonales, diagonales terminales y diagonales líderes, que al final las terminales donde uno siempre está, fíjense que son como terminan acá. Y aquí, si ustedes se fijan, la 4 sí penetra a la 1, pero ojo, pero es la 4, es la 4 de la diagonal. No es que la 4 esta penetre la 1. Si efectivamente penetrara acá, uno tendría que estar viendo la diagonal. Estoy hablando en la misma estructura de la diagonal es donde se produce esto, que se dice 1, 2, 3, 4, y esa 4, fíjense que la 4 penetra la 1. Lo mismo al revés. Ojo que con las diagonales terminales los movimientos en sentido contrario son súper fuertes. Y aquí tenemos lo mismo. La diagonal se hace acá, ¿no es cierto? Y la 4 penetra a la 1, pero en la diagonal. Una diagonal líder, ¿no es cierto? La misma tónica se produce al principio y bueno, y después sí. No quiero entrar mucho en detalle porque se parte complicando la cosa. Las ondas correctivas, las correcciones representan retrocesos parciales del movimiento precedente. Cuando nosotros tenemos tendencia, fíjense que las cuestiones no son una sola línea, sino que tienen esas correcciones, y esas correcciones se presentan en retrocesos, son retrocesos parciales y son ondas correctivas. Las correcciones tienen muchas variaciones. Existen tres tipos de ondas correctivas: zigzag, flat y triángulos. ¿Ya? Son los nombres nomás, no se pongan nerviosos. Por ejemplo, el zigzag, y por eso les digo, la gente que quiere partir metiéndose en la onda de Elliott, léanse ese libro y hay muchas combinaciones dentro de la misma onda y tienen distintos nombres, etc. El zigzag en el fondo te dicen que está compuesto de 5, 3, 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, esa es la A. Perdón, de nuevo, y es lo que de repente me pongo a graficar cuando en los días cuando hago el resumen, me pongo a graficar, aquí está un 4, 5. En realidad no les digo, no, este es un zigzag y distintas cosas, sino que digo, no, esta puede estar compuesta por 5, después viene un 3, después un 5. Fíjense que el zigzag está compuesto, que la A está compuesta por 5 ondas y la C está compuesta por 5 ondas y la B está compuesta por 3 ondas, ¿ya? Tanto en la parte cuando va bajando, que yo creo que este es el desarrollo que está teniendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? El S&P, ¿no? Pero para mí yo estoy diciendo que esta es una A, después va a venir una B y después va a venir la última que cae. ¿Ya? En el fondo no es esta porque aquí tenemos la ABC y después sigue cayendo. Bueno, esto podría... aquí el tema es que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de la A, están 5, 3 de corrección y 5 para acá.
no quiero complicarme, el flat aquí si se fijan, de nuevo, se producen en estos como en bottoms y en tops, y en el fondo te dice que es 3, 3, 5. Son distintas estructuras. La otra, ¿cuánto era? 5, 3, 5, y el flat te dice que es 3, 3, 5. ¿Ya? Donde tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que yo muchas veces les digo que las C muchas veces en 5. ¿Y por qué? Porque en el zigzag la C es con 5, en el flat la C también es con 5. Por lo tanto, hay una probabilidad más alta que la C, la onda correctiva C, esté compuesta de 5 componentes. Así es que, y bueno, y las combinaciones que aquí aquí se parte complicando, y aquí hay que tener harta imaginación. Donde una doble 3, una triple 3, donde se combina un flat, cualquiera de las tres, otro flat, un zigzag, cualquiera, un flat, un triángulo, etc. Así que aquí ya es cuando la gente se pone súper creativa y trata de explicar movimientos laterales, movimientos de triángulo, etc. Ya que hay combinaciones. Y yo creo que ya estamos terminando este módulo. De hecho, me quedan como 4 cosas. Números de Fibonacci. Se trata de una sucesión infinita de números naturales que comienza con el 0. A partir de ello, cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Para la gente que no sepa, los números de Fibonacci es el 0, el 1, el 1, el 0 más el 1 es 1, el 1 más el 2 es el 3 más el 5 es el 8 más el 3 es 21 y así sucesivamente. El 61,8 se obtiene dividiendo uno de los números por el siguiente, el 38,1 se obtiene dividiendo uno de los números por el subsiguiente, y el 23,6 se obtiene dividiendo uno de los números por el siguiente del siguiente. Por lo tanto, por eso son esos retrocesos que yo les comentaba, de FIO y todo eso, se producen por esto. Y aquí uno tiene, aquí no me acuerdo cómo se llama este símbolo, que al final es la división y nos da 1,618, que es el 61,8 de acá. Bueno, y es la estructura de FIBO. Y la gracia de esto es que uno lo ve en todo, es decir, no en todo, sino que la particularidad de esta sucesión es que aparece repetidamente en la naturaleza. Uno lo ve en las constelaciones, en las plantas, fíjese aquí, y los mismos caracoles. Y se da esta misma estructura que es esta, que el cuadrado se pone en medio de otro cuadrado, y si uno hace esto, no me acuerdo cómo se llama esa letra griega. Así que eso. Los retrocesos y proyecciones de FIBO dentro del análisis. Los retrocesos de FIBO refieren a niveles esperados en retroceso desde los inicios del movimiento original. En forma inversa, las proyecciones de FIBO se refieren a proyecciones de acuerdo al movimiento original. Y aquí uno dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, está el 100%, ¿no es cierto? El 0, el 100%, el 38,2, el 61,8, y bueno, y el 50 porque es la mitad, ¿ya? Uno habla de la mitad, pero aquí falta uno que es el 23, algo, y el 23,6 y el 78,4, si no estoy mal, pero estos son al final siguen siendo combinaciones. Y aquí es cuando yo le grafico. Aquí está mal graficado, de hecho, porque debería haberlo graficado desde acá, pero uno llega y dice del mínimo al máximo y tira este gráfico, y si se fijan, acá está el retroceso 0,38, aquí el famoso 0,23 y el 0,78, que yo les decía, en el fondo es 100 menos 0,23, no sé por qué, no da eso, pero ahí tengo una pequeña duda, pero tenemos el 38, ¿no es cierto? Y el 61 que está acá. Y uno los ve como niveles. Fíjense que grafiqué ¿cómo se llama? Este retroceso, y llegó exactamente hasta la mitad del movimiento alcista. Y el retroceso del 38,2 también se dio en este sector. Aunque esto no es válido, dado que uno lo grafica después de que llegó a ese nivel. Por lo tanto, ese es el sector donde uno ve, ¿cómo se llama?, que debería haber algún tipo
de soporte. Bueno, y para terminar este último, que en el fondo es una proyección, y la proyección de FIBO también es simple. Uno ve desde dónde fue el último... las proyecciones de FIBO uno las hace generalmente cuando uno quiere ver hasta dónde va a llegar el movimiento después de un máximo. Y uno lo que hace es ver dónde fue el mínimo, el último mínimo, y uno lo proyecta al último máximo. Y aquí uno hace la proyección y uno dice, oye, ¿sabes qué? Uno debería esperar siempre el primer nivel es ese 61. Entonces uno cree que va a llegar, se va a proyectar un 61. Acuérdense que aquí esto ya no existía. Y aquí uno parte viendo hasta dónde pueden haber las proyecciones. Y si se fijan, aquí no fue muy certera, pero sí en este nivel yo creo que fue bastante certera, digamos, esa proyección. Y bueno, y fíjense que después de la proyección hay niveles que se partieron dando naturalmente. Este nivel de 38, fíjense que después fue algo de soporte. De nuevo me estoy cambiando. Y bueno, y aquí tuvimos un soporte, aquí el 0,5 fue soporte acá, soporte acá, soporte acá. Por lo tanto, sí funciona. Y eso sería todo. Señores, terminé con el módulo 3. Creo que ya como que abarqué lo principal del análisis técnico. Si alguien quiere partir ahondando en algún tema en específico, yo les puedo recomendar libros. Hay millones de libros en los distintos temas. Y eso lo hice después de tanto tiempo. Así es que espero que les sirva y nos vemos todos los días al cierre del mercado para analizar los mercados. ¡Chao!